13 de febrero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Jimena Peña, asambleísta de Alianza País por los Migrantes de Estados Unidos y Canadá, coordinadora del bloque de Alianza País. El aumento del riesgo país, entre otros, por los desacuerdos acordados de las bancadas legislativas, terminan perdiéndose los juicios políticos y el uso progresivo de la fuerza en la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia. Lo vamos a conversar. También estará Fabricio Villamar, asambleísta del movimiento Ahora. De los diezmos a la concusión y a la gestión de cargos públicos, la denuncia de Villamar contra una legisladora de Alianza País. Lo vamos a revisar. Y además, Pablo Dávalos, asesor económico de la CONAIE, la protesta social en un año preelectoral, ¿a quién beneficia? Hablamos sobre la falta de empleo, relaciones con Estados Unidos y la carga impositiva, una medición de fuerzas entre organizaciones sociales y el sector privado. Lo vamos a conversar también. Y tras 17 años vuelven a reunirse los presidentes de Estados Unidos y Ecuador en la Casa Blanca. Donald Trump y Lenín Moreno mantienen una serie de reuniones en las que dan paso a la negociación de un acuerdo comercial entre ambas naciones. Y en este marco el mandatario de Estados Unidos resaltó la calidad de los productos ecuatorianos y la necesidad de estrechar relaciones. Ahora depende de la aplicación del Ecuador que no se quede de año con las preferencias en aranceles solamente. En un auto oficial y pasado el mediodía, llegó el presidente Lenín Moreno a la Casa Blanca junto con la primera dama. En el ingreso, Donald Trump y su esposa los recibieron y luego juntos recorrieron varias secciones de la residencia del presidente de Estados Unidos. Fue un encuentro histórico y, según Lenín Moreno, anhelado desde hace 17 años. Pues desde el 2003, un mandatario ecuatoriano no visitaba la Casa Blanca. Reveló que esta gira es parte de la nueva política de integración de su régimen y que ahora, con Estados Unidos, hay muchas coincidencias. Ecuador, después de una época bastante difícil en sus relaciones internacionales, ha decidido renovar, ha decidido refrescar su relación internacional y acercarse bastante más a quienes han sido permanentemente más afectos a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de ser. Coincidimos en valores que nos son bastante comunes, como son la libertad, la democracia, la justicia, la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los derechos. En este contexto de estrechar relaciones, el presidente Trump confirmó que un acuerdo comercial con Ecuador es viable. Las condiciones todavía hay que definirlas. Por supuesto, tienen increíbles productos que cultivan y nos gustan y los apoyaremos. Y también ellos necesitan los nuestros. Es un gran modelo. Lo acabamos de concretar con Canadá y México. Ese tipo de modelo buscamos. Trump elogió a Moreno y lo felicitó por el progreso de las relaciones entre ambas naciones. Por eso reiteró su ayuda militar, apoyo en especial a la lucha contra el narcotráfico, otro de los temas abordados en esta cita. Discutiremos con Ecuador su situación y seguridad. Tienen un problema con los narcos y eso no es bueno, y trabajaremos con ellos para ayudar. Sobre esto, el presidente Moreno dio algunos detalles. Además que la tecnología, tal vez, naves, capacitación, aeronaves, que nos puedan ayudar a controlar este flagelo, es el seno, el futuro de la humanidad, pero fundamentalmente de nuestros niños y nuestros jóvenes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día, buenos días a todos. El riesgo país del Ecuador se ha disparado, esta vez por variables políticas. El año preelectoral y la ruptura del acuerdo parlamentario de gobernabilidad con Creo. Jimena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Antes de entrar en materia, en estos días la ciudadanía indignada expecta las dilatorias en sobornos y cohechos, cuando es mandato de la Consulta Popular 2018 sancionar a los corruptos. Va la Asamblea a reformar los procedimientos dilatorios que facilitan la impunidad y la metida de mano a la justicia en el proyecto de ley que está ahora discutiendo de reforma
a la función judicial? ¿Cuándo lo hará? Bien, en efecto, la Asamblea Nacional se encuentra en este momento procesando las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos en este momento un informe para segundo debate y también desde la Comisión de Justicia, en la que se han recibido varios proyectos en este sentido, los estamos procesando con la finalidad de aprobar un informe de primer debate que pueda ser luego posteriormente incorporado a el proyecto que se encuentre en una instancia de segundo debate. Estamos trabajando con todas las instancias y esperamos, con la cooperación de todos los legisladores, tener ya, ojalá, un primer debate que nos permite incorporar las reformas a mediados o fines de marzo. Bueno, pues ojalá que se incorpore una reforma de esta burla dilatoria. Pasemos a otro tema. A nuestro tema base de los acuerdos parlamentarios es la disciplina en miembros de las bancadas. Las bancadas se han ido reduciendo desde que fueron elegidas por el pueblo. Según reporta El Comercio del martes, creo, por ejemplo, apenas conserva poco más de la mitad de los 32 asambleístas. Por otro lado, en Alianza País se observa que en las votaciones de los juicios políticos hay una especie de desacuerdos acordados. Esta libertad interna dentro del bloque de desacuerdo que facilita la convivencia de todos juntos es lo que ha permitido la cohesión de la bancada para seguir como mayoritaria. Antes siempre le daban órdenes estrictas, ahora hay más libertad, digamos. Así es, Alfredo, nuestra bancada legislativa promueve el debate interno y están bien los disensos. Sin embargo, cuando ya ha habido una discusión y se ha tomado una decisión, lo que se promueve es que los legisladores respetemos esa decisión, sobre todo cuando estos disensos no han sido presentados al interior de nuestra bancada. Asimismo, la voluntad mayoritaria de nuestro bloque legislativo decidió tomar ciertas medidas en relación a la conducta de una legisladora alterna, aliada, la cual ha sido expulsada de nuestra bancada precisamente por no acatar las decisiones de la misma, y también de una legisladora de nuestra bancada legislativa que en este momento se encuentra suspendida esperando por una decisión de la Comisión de Ética del Movimiento Alianza País. El acuerdo por la gobernabilidad fue un acuerdo, Alfredo, no con una bancada, no con un gobierno, sino un acuerdo con un país. Por tal motivo, lamentamos la decisión de Creo de salirse del acuerdo. Sin embargo, también exhortamos, no solamente a Creo, sino a todos los sectores políticos que se encuentran organizados en la Asamblea, a los legisladores independientes, a que prioricemos el bienestar del país. Las leyes que requiere el país siguen latentes, más allá de un acuerdo legislativo. Por tal motivo, es fundamental que en lo que queda de nuestro periodo legislativo nos enfoquemos a legislar a favor de esas leyes que van encaminadas a resolver los problemas de los ecuatorianos y ecuatorianas. En el juicio político a la presidenta del CNE, que es respaldada en el CNE por la delegada de Alianza País, 2 votos de Alianza País, no de aliados, fallaron en la, no digamos de alternos, fallaron en la comisión. El uno de Karina Arteaga, que no acudió y que, según usted dice, está suspendida, y la alterna de Daniel Mendoza, que es principal, o sea, Peluche con Lamarco, que votó en contra. Aparte de la decisión que se ha tomado, se observa que los disidentes, digamos del acuerdo, Creo y BIN y BAD y todos los demás, insisten en que no hay acuerdo, pero que seguirán votando por todo aquello que convenga al país. Algo parecido a lo que ha sido la posición del PSC durante más de 30 años. Esto significa que lo que queda de aprobar para las reformas al que exige el FMI podrán pasar próximamente. Realmente las reformas que vengan a la Asamblea Nacional deberán ser debatidas con responsabilidad y yo tengo la confianza que los legisladores priorizarán el bienestar de los ecuatorianos. En efecto, el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a los anhelos de nuestra bancada, debieron ir al Pleno de la Asamblea Nacional para que con transparencia los 137 legisladores decidan sobre este juicio político. Sin embargo, entiendo que 2
de nuestros legisladores, uno por ausencia y otro por votar en contra de la decisión de la bancada ha actuado ya en relación a estos legisladores. Poco se habla de aquellos legisladores que, sin ser de Alianza País, también con su voto frenaron que este juicio sea conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. En efecto, esta permisividad aparentemente no es exclusiva de Alianza País, sino de todas las bancadas, para lavarse las manos generalmente y permitir el funcionamiento de mayorías móviles para cada votación, no solo en juicios políticos, como hemos visto, sino en legislación, por ejemplo, en no reformar a fondo legislación correísta, judicial, electoral, económica, laboral, etc. La bancada de Alianza País, pese a estos acuerdos, está convencida que esas leyes son de todos y no solo de Rafael Correa, y por eso es que generalmente no se incluyen en las reformas que se plantean. En la Asamblea nos encontramos reformando varias leyes, entre ellas, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que de acuerdo a la pregunta que usted me hizo al inicio, en efecto sería la que le permitiría a la Asamblea Nacional tener mejores herramientas para sancionar, incluso con destitución, a aquellos legisladores que de manera ilegal cobren los llamados diezmos a sus equipos de trabajo, por ejemplo. Esta es una gran oportunidad que tiene la Asamblea Nacional para fortalecer la ley de la primera función del Estado. Insisto, más allá de los desacuerdos políticos, nosotros creemos y existe la voluntad política de reformar aquellas leyes que tienen años de vigencia, que todos los ecuatorianos conocen sus defectos, pero sobre todo sus defectos, y que es responsabilidad de este Parlamento legislar para resolver esos vacíos con el fin de tener normas más potentes que nos permitan como legisladores fortalecer la ética, fortalecer la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en seguridad ciudadana se llama populismo penal endurecer penas, pero es una realidad cotidiana la inseguridad, por ejemplo, en el plan Más Seguridad del municipio de Guayaquil, que apoya al gobierno. Por ejemplo, tenemos esto. Escuchemos. Política de Estado debería ser el perseguir al delincuente y eliminar todas las leyes que a favor de ellos hicieron. Eso debería ser una política de Estado. Política de Estado es dar recursos a la policía y personal para que manejen los vehículos que se les da. En esta vorágine donde se ha diezmado a la población por parte de propios y extraños, no caben ni luchas de egos, ni luchas políticas. Lo único que cabe es unirnos como sociedad para defender a los más débiles. La Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el Ejecutivo, presentamos una ley que recibió el respaldo en la Asamblea Nacional y hoy en día el Código Orgánico Integral Penal asegura ya que cuando un policía se presume la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, pueda defenderse en libertad. Aparentemente están de acuerdo. Es política de Estado y no solamente una posición del PSC. Es una política de Estado. De hecho, la Asamblea Nacional, en las recientes reformas al Código Orgánico Integral Penal, legisló en contra de la inseguridad, legisló a favor de las víctimas, legisló también dando un mensaje claro a la delincuencia de cero tolerancia, como por ejemplo a la reincidencia y habitualidad delictivas. También legisló a favor de nuestra Policía Nacional para que tenga el marco jurídico necesario para que pueda actuar en el marco del cumplimiento de su deber constitucional y legal, aplicando además el uso progresivo de la fuerza. Lo que no podemos permitirnos, Alfredo, es que se politice el discurso de la inseguridad. En un año preelectoral entendemos que frases básicas, con decir, por ejemplo, que la policía dispare, realmente no se soluciona el problema de la inseguridad. La inseguridad no tiene una solución de una sola arista. De hecho, el problema más complejo que causa la inseguridad es precisamente la pobreza, la falta de oportunidades. Y creo que como legisladores podemos demostrar nuestro apoyo a las grandes mayorías de combate a la desigualdad. En efecto, son cuando debatimos leyes tributarias que discuten tributos progresivos para que los que más tienen colaboren con los que menos tienen y le permitan al Estado redistribuir la riqueza, garantizando educación y salud a las grandes minorías. Esa es
es la manera de combatir adecuadamente la falta de oportunidades, el desempleo y la inseguridad, y Pero no con también frases ocurre plásticas que de ninguna manera solucionan el problema. En el aspecto tributario también se observan las dilatorias judiciales en el contencioso tributario. Por eso es que es común de que cada 3 o 4 años se dan amnistías tributarias para que los evasores o morosos con el Estado paguen sin multas, sin intereses, es decir, que se les permiten trabajar varios años con la plata de los ciudadanos. Por eso es que sería urgente que se reformen los procedimientos penales, no solo por el caso que llama la atención ahora, que es sobornos y cohechos, sino por toda esta maraña de asuntos que está en manos del Poder Judicial. No se pueden desconocer, Alfredo, los esfuerzos que en materia de recaudación estamos realizando como Estado. Siempre habrá posibilidades de fortalecer la legislación. Así es, por eso mismo, precisamente, Alfredo, la última vez que la Asamblea aprobó esta remisión de intereses, multas y recargos para los morosos, también incorporó una prohibición de que esto se vuelva a realizar nuevamente en un plazo de 10 años. No es lo ideal, en efecto, hacer estas remisiones, pero han sido herramientas que le han permitido al país recuperar recursos en momentos económicos complejos donde ha habido un déficit fiscal. Jimena Peña, asambleísta del ERA País, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Feliz día. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Fabricio Villamar, asambleísta del Movimiento Ahora. El cobro de diezmos por asambleístas, una práctica para redondear los salarios. Hasta ahora solo hay asambleístas acusadas. Manténgase en nuestra sintonía. Lo conversamos. Un espacio pluralista para ver y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo, con el análisis de los acontecimientos, para que usted saque sus conclusiones. Contacto Directo, más allá de la noticia, con Alfredo Pino Argote y Stephanie Espín, Lenin Artieda y Samantha Mora, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por Ecuavisa. Fabricio Villamar, asambleísta por el Movimiento Ahora, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, Stephanie. Buenos días. Usted presentó una denuncia contra la asambleísta oficial Karina Arteaga por presuntamente gestionar cargos públicos. ¿Es otro caso más? Denuncias de ex colaboradores que denuncian que la asambleísta les estaba cobrando por sus plazas de trabajo. Sí, a finales del año 2018 el Pleno de la Asamblea, a instancias mías, emitió una resolución según la cual se pedía que los legisladores que conocieran los casos denunciados por los medios de comunicación que tengan que ver con lo que la ciudadanía ha denominado diezmos, los presenten formalmente de acuerdo a los requisitos de los artículos 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina cuáles son las causales para la destitución. Una de estas es la incompatibilidad de las acciones que puedan realizar los legisladores con otras actividades privadas, y la siguiente es la imposibilidad de gestionar cargos públicos. No hay forma más clara de decir que hay un cargo público que el caso de diezmos. Es decir, venga, usted trabaje conmigo, pero me da plata por venir a trabajar conmigo. O conseguir puestos en otras instituciones. A veces la gente piensa que la gestión de cargos públicos solamente se da en otras instituciones, pero el caso más claro es gestionar a cargo de plata en el despacho de la misma asambleísta. Son los famosos diezmos, ese peaje que deben pagar para ocupar los cargos, pero su acusación es por gestionar cargos públicos. El tema de los diezmos, que ahora lo quieren incluir, de hecho, ya como prohibición, porque no está tipificado como tal. Una cosa es la responsabilidad administrativa, las penales, las políticas, pero en todos los casos en los que las han acusado por pagar diezmos, terminan acusándolos por el delito de concusión, tráfico de influencias, gestión de cargos públicos, etcétera. En la justicia, sin embargo, las responsabilidades políticas
tienen que prestarse de acuerdo a la interpretación y a cómo se aproximan las conductas a las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pongámoslo en estos términos para que los ecuatorianos estén pendientes, porque hay un nivel de sinvergüencería que realmente espanta. Mire, el hecho de que la ley en este momento no diga: por meterle la mano en el bolsillo a la persona que trabajaba con usted puede ser destituido, y que haya gente que piensa que la conducta no se ajusta a lo que dice la ley, que dice solamente por gestión de cargos públicos o por recibir recursos o aceptar emolumentos de otros estamentos del Estado, esas son las causales de destitución. Están totalmente equivocados. Y por eso es importante, y quiero, Stephanie, en función de lo que se acaba de decir en la entrevista anterior, quisiera que los ecuatorianos estén muy atentos. La reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como está propuesta, blinda a los asambleístas, porque dice que solamente podrán ser destituidas con las 2/3 partes de los votos, es decir, va a ser imposible sacar de la Asamblea a alguien metido en casos de corrupción. Eso es importante que conozcan los ecuatorianos, antes de que exista la reforma, de tal manera que estemos todos pendientes de cómo van a votar los representantes de los ecuatorianos. Ahora, esto no puede ser así. En cuanto a su denuncia, en la gestión de cargos públicos, ahí estamos hablando parientes, familiares que hayan sido puestos en esos cargos y También hayan sido gestionados por la asambleísta a la cual usted denuncia. ¿Cómo fundamentó eso? Bueno, resulta que el caso más claro de gestión de cargos públicos no está necesariamente en otras instituciones, sino en su propio despacho, pues. Y es parte de las cosas que nosotros hemos recabado como información. Hay ex colaboradoras del despacho que dice que para poder trabajar en su oficina tenían que pagar plata. Hemos entregado el día de ayer a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura la declaración juramentada de una de las perjudicadas, que dice que le pedían $2.861 para ser depositados en la cuenta del marido de la persona que está siendo denunciada. Bueno, tenemos los depósitos que serán presentados, pero no quedamos ahí. Le pedimos a la unidad de análisis financiero que se establezcan los cruces de cuentas entre las personas que han sido denunciadas, porque ya que resulta que esto se conoció en Manabí, la gente que ha sido perjudicada en Manabí está haciéndonos llegar a mi despacho nuevos casos sobre la misma persona. Ahora, de la misma casos, manera. Usted se refería en la gestión de cargos públicos también, porque citaba a familiares, a parientes que estaban en cargos públicos, de hecho, en distintas instituciones, pero en su defensa, la asambleísta dijo que esas personas, algunas de ellas, habían ocupado esos cargos antes de que ella siquiera sea asambleísta. Y entiendo que así es, y tienen exactamente el mismo derecho que cualquier ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución, de formar parte del sector público, pero ese no es el concepto sobre el cual se fundamenta el juicio político. Y me extraña la poca capacidad de entender lo que se les presentó a mis colegas en el Consejo de Administración de la Legislatura, porque esto es meramente ejemplificativo. El gran caso es cómo se cobraba plata a los funcionarios que trabajaban en el despacho de la señora. Y eso es lo que la ciudadanía ha dado en llamar diezmos. Lo real es que ahí existe un cargo de gestión, la gestión de cargos públicos en su propio despacho a cambio de recursos. Yo insistí si en es el que tema... mis colegas, Stephanie, si es que mis colegas no quieren procesar a la señora Arteaga por cobrarle plata a sus funcionarios, quienes tienen que poner el ojo respecto de esto son los ciudadanos. Yo insistía en lo de los procesos porque ahí hay que diferenciar las sanciones, que es hasta dónde les compete y hasta dónde quieren llegar en realidad con cada proceso, porque están las sanciones administrativas en la legislatura, pero están las penales y las políticas. Una sanción no tiene por qué excluir la otra. Cuando hay destitución, por ejemplo, recomiendan a la justicia la indagación de un delito porque puede haber responsabilidad penal en lo que ya se detectó responsabilidad política, me refiero a los otros casos, hay que ver qué pasa en este, pero de los casos de las asambleístas destituidas, ¿se ha dado después seguimiento a la justicia si es que ese es el interés real?
Bueno, es que ese es el asunto. Los funcionarios públicos tenemos varios tipos de responsabilidades. Tenemos responsabilidades administrativas con la Contraloría, las responsabilidades civiles y penales que se tienen que tener como cualquier otro ciudadano ante la justicia común, pero además hay responsabilidades políticas. Este es un caso de responsabilidades políticas que se lo impulsa y que ya fue presentado hace más de un año a la Fiscalía, que junto con otros casos no ha tenido la celeridad en su procesamiento por parte de la justicia. Si parte de las preocupaciones que se tiene por parte de los ecuatorianos es, a ver, hay un legislador que entrega a la justicia casos tan clamorosos como el que estamos conversando el día de hoy, o los casos, por ejemplo, de una legisladora que le pedía a alguien de su despacho que le compre 3 metros de tela amarilla con lentejuelas, en donde no solamente es un problema de ética, sino además un problema de mal gusto, y finalmente tampoco se terminan de procesar en la justicia. Esa es la preocupación. Son varios casos. Legisladores que han sido destituidos son la asambleísta Ana Galarza, estaba el caso de Norma Vallejo, salió Sofía Espín, la vicepresidenta fue acusada por cuando era asambleísta también, ahora usted acusa a Karina Arteaga. ¿Pura casualidad que no hayan hombres destituidos? ¿Solo las mujeres, me refiero a las asambleístas, son las que están incurriendo en estos casos? No. Lo que sí está sucediendo es que sobre estos casos nos ha llegado información mucho más contundente, pero si es que se revisa los casos que están siendo presentados y que han sido presentados y que están en la Fiscalía, ahí no se hace distingo de hombres o mujeres por parte de la gente que ha estado metida en casos de corrupción. Casualmente no ha habido ningún hombre destituido, eso sí. Hasta el momento, no. ¿Qué sigue después de esta denuncia? Usted se refería a lo que está ocurriendo en el CAL. ¿No quieren dar paso a un juicio político para que la Asamblea en sí pueda examinar y estudiar o ver si se trata de otro caso más? El día de ayer el Consejo de Administración de la Legislatura me ha pedido un requisito que no consta dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es que presente mi acusación, que ha sido juramentada, además con un reconocimiento notarial. Encantado se las haré llegar antes de las 9 de la mañana, pero de la misma manera, si es que me pidieran que le presenten carpetas de colores, se los presentaré en carpeta de colores. El asunto no está ahí. El asunto está en que el Consejo de Administración de la Legislatura y la comisión que para el efecto se conforme, tiene que entender que un caso de diezmos es un caso que no tiene... No existe la vinculación entre el cargo de asambleísta y pedir plata a los funcionarios. Eso es lo que tiene que ser penado. Quieren llamarle diezmos o quieren llamarle gestión de cargos, eso es lo de menos. Bueno, la argumentación ha sido que siempre ha sido para, o que van para financiar o los aportes que se hagan al movimiento, pero una cosa es que le paguen al tesorero y otra cosa es que le estén cobrando en sus cuentas o de familiares. Eso es lo que estamos demostrando en este caso, que el dinero entró en cuentas de sus familiares. Ahora, por los casos que decían que la plata se recibía para financiar el partido, eso aparentemente ha sido frenado, o al menos en la legislatura se ha frenado bastante, y que ha terminado con la debacle del movimiento Alianza País. Fabricio Villamar, asambleísta por el movimiento Ahora, en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto. 7 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos a una pausa. Al regresar nos espera Pablo Dávalos, analista económico, asesor de la CONAIE. En este año preelectoral se perfila también más protesta social, más violencia, el riesgo país sube. ¿Quién gana? ¿Los violentos o la mano dura? Regresamos. Que el riesgo país suba encarecerá el financiamiento del déficit fiscal. Inversionistas especuladores llevarán la tajada del león. Por tanto, justificar el alza con el año preelectoral predispone el ánimo contra la protesta social y la lánguida oposición. Pablo Dávalos, asesor económico de las organizaciones sociales. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo muy cordial y un buen día también a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. La violencia del correísmo y el crimen organizado infiltrada en la protesta social de octubre, con su trofeo dantesco del incendio de Contraloría y sus archivos, mereció la repulsa ciudadana. ¿Cómo evitarán las organizaciones sociales la repetición de la violencia que en el año preelectoral ningún provecho le trae a las organizaciones sociales ni a la protesta?
Creo que esa es una pregunta que hay que dirigirla al gobierno, porque la protesta social es una reacción a una medida adoptada por el gobierno, una medida absolutamente improvisada y que no se compadecía con las necesidades de la consolidación fiscal que el país necesita. Recordemos que efectivamente Moody's acaba de degradar la deuda a C, que significa que los bonos de deuda del Ecuador son prácticamente bonos basura, y Moody's acaba de hacerlo porque acaba de constatar que el gobierno ecuatoriano tiene poquísimo margen de acción para llevar adelante lo que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional. Lo que Moody's le está diciendo al mundo es que el Ecuador no tiene márgenes de acción para cumplir con los acuerdos. En consecuencia, al no cumplir con los acuerdos, la situación económica se degrada, y al degradarse la situación económica, los bonos de la deuda son considerados prácticamente como bonos basura. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno no tiene margen de acción, no tiene capacidad política de cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y si el gobierno lleva adelante esos acuerdos, recordemos que ya está aquí la misión del Fondo Monetario y que en marzo 15 el gobierno tiene que presentar los cumplimientos con esta institución, lo que tenemos en consecuencia es un escenario de crisis social. El gobierno se va a enfrentar, si toma en la efecto, decisión, la protesta social ¿no?, se de crisis legitima social con la realidad, pero si el desempleo y el subempleo siguen creciendo y la economía continúa estancada, pese al estribillo de la élite política de que con las medidas del gobierno esto cambiará, ¿qué queda entonces? Queda la propuesta realizada por nosotros, por la CONAIE, por el Parlamento de los Pueblos, que es una propuesta de empleo, es una propuesta que soluciona y consolida a nivel fiscal tomando decisiones importantes. Es decir, el gobierno no puede aducir el hecho de que no exista un plan B, que no existe una propuesta, tiene una propuesta. La entregamos a la Asamblea Nacional y la entregamos también al Ejecutivo y la entregamos al país y a los medios de comunicación. No es nuestra culpa que nuestra propuesta, que es muy sólida, muy consistente, muy estructurada, no forme parte del debate en este momento, pero el país tiene un plan B, el país tiene la posibilidad de generar empleo, el país tiene posibilidades de generar crecimiento económico gracias a la propuesta que nosotros como CONAIE, como Parlamento, hemos realizado y le hemos entregado al país. Es decir, si hay Bueno, propuesta vamos a económica, ver la propuesta. Ahora, como académico, a usted le interesan las soluciones. Es perjudicial para el estancamiento de la economía estrechar relaciones comerciales y de cooperación con Estados Unidos, el Fondo Monetario y organismos multilaterales de crédito. Mire, lo que nosotros necesitamos como sociedad primero es proteger la dolarización, segundo necesitamos generar empleo, tercero necesitamos proteger la naturaleza, cuarto necesitamos redistribuir el ingreso, y hay esa propuesta. Cuando como Parlamento convocamos a los técnicos más importantes del país, incluso del extranjero, que nos ayudaron a construir esa propuesta y le entregamos al país, nosotros habíamos pensado que se iba a suscitar un debate al respecto de eso. No estamos en contra en absoluto de integrarnos con otros países del mundo, pero tiene que ser una integración bajo los criterios de respeto y en función además de lo que establecen las leyes nacionales. El Fondo Monetario establece un conjunto de recomendaciones que están reñidas con la Constitución. Por ejemplo, el Fondo Monetario plantea la autonomía del Banco Central y la Constitución prohíbe la autonomía del Banco Central. El Fondo Monetario plantea la flexibilización a mujeres y jóvenes y la Constitución prohíbe la flexibilización y la precarización, sobre todo para sectores especiales, porque el Ecuador es signatorio de instrumentos internacionales como el Protocolo de Beijing, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos pedido, lo que le decimos al gobierno es que por favor respete la ley, respete la Constitución, que cualquier política pública se haga dentro de la ley. Ahora, otra cosa que me parece interesante es el hecho de que los subsidios no se registran en las cuentas fiscales. Los subsidios se registran en una cuenta aparte que se llama cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. Si no se registra, si solo indirectamente contribuyen al déficit fiscal, entonces que sea transparente el gobierno. El gobierno no puede decir que va a utilizar los subsidios para pagar gasto corriente, porque eso es contra la ley. No se pueden utilizar gastos para gastos no permanentes, ingresos no permanentes. Eso va en contra de lo que dice el artículo 286, ¿no? Tenemos una situación de deterioro fiscal fuerte, tenemos un plan económico que se le está cayendo al gobierno, la degradación de la deuda implica bueno, el que plan el B de las organizaciones sociales exige mayor aporte de los grandes contribuyentes del SRI, pero el sector productivo pide en cambio alivio en la carga tributaria. Al respecto, ¿cuál es la postura de las organizaciones sociales? Nosotros hemos separado los empresarios que
pagan impuestos, los empresarios que tienen que cumplir sus responsabilidades, y hemos visto que el 99% de los empresarios ecuatorianos pagan impuestos, cumplen responsabilidades, pero hay un 1% que provocan asimetrías. Nosotros denominamos riesgo moral, asimetrías de información a este hecho que un grupo muy pequeño de empresarios que tienen de muchísimo poder utilicen ese poder para desequilibrar en contra de los otros empresarios. ¿Qué estamos proponiendo? Una justicia tributaria que comprenda a todos los empresarios. ¿Por qué un empresario que no paga impuestos después se le perdona el hecho de no pagar impuestos y otros empresarios que sí pagan impuestos en cambio no se les perdona? Lo que hemos dicho es que haya justicia para todos los empresarios, que todos los empresarios ahora, pero respecto a los estímulos tributarios que se dan para que haya inversión, no se registra nueva inversión extranjera directa, pero se dan los beneficios tributarios. ¿Y cómo se justifica esto? Es correcto, no hay inversión porque el país no vive de la inversión extranjera directa. Al menos desde el inicio de la dolarización, la inversión extranjera representa apenas el 1% del Producto Interno Bruto en los últimos 20 años, ¿no? Porque además hay otra cosa que me parece interesante indicarle. La reactivación de la economía siempre se da por el lado de la demanda, siempre se da por el lado del mercado. Un empresario responde a un consumidor que tiene dinero en el bolsillo y que compra lo que el empresario produce. En los stocks el empresario despide gente y deja de expandir su negocio. Entonces se necesita reactivar no desde el lado de la oferta, sino desde el lado de la demanda. Se necesita dar ingresos y nosotros hemos construido esa propuesta. El país tiene la mejor propuesta económica de reactivación. Las organizaciones sociales en este momento se han rodeado de los mejores técnicos. Pero el gobierno anunció ayer que ustedes no concurrían al diálogo. Recibieron invitación a última hora, no la recibieron. ¿Por qué no concurrieron al diálogo? Porque el diálogo tiene que ser en función de acuerdos, de compromisos y contenidos éticos. Una cosa es conversar cuando ya las decisiones están tomadas y que se utilice la presencia para avalar esas decisiones, y otra cosa tomar en conjunto las decisiones. Nosotros hemos dicho al gobierno, mire, podemos hablar de todo lo que usted quiera, pero sea serio, sea ético, sea consistente, no manipule, no mienta, no le engañe a la población. Eso es lo que le hemos dicho. Entonces, cuando el gobierno sea ético, transparente, y cuando el gobierno tenga realmente un programa como el que nosotros le hemos presentado, entonces sí, pues dialoguemos. La primera condición para el diálogo es bien, tenemos la propuesta que hemos entregado. ¿Por qué no dialogamos sobre eso? ¿Por qué no dialogamos de empleo? La gente necesita empleo, la gente necesita ingresos, la gente necesita recursos, el país necesita. ¿Y la reforma laboral no va a traer empleo? No, la reforma laboral, ese es el error, se cree que trae empleo, pero el empleo siempre se genera en la demanda, no en la oferta. Es decir, no porque usted reduzca los salarios va a generar empleo, pero si usted le da dinero a la gente, si usted hace que la gente tenga posibilidades de liquidez, esa gente va al mercado, esa gente va a un restaurante, esa gente va a un almacén, esa gente va a un centro comercial y compra. Y ese acto de compra es el que reactiva la economía. Las reformas laborales nunca han reactivado la economía. Eso dice ahora, pero volviendo a la protesta social, por lo que se ve, la infiltración de la violencia se evidencia cuando es permitida por dirigentes de organizaciones sociales y ocurre todo lo contrario cuando los dirigentes son pacíficos. ¿Hay conciencia de eso o se prefiere radicalizar posiciones frente al próximo proceso electoral? Nuestra propuesta y nuestra protesta siempre ha sido pacífica, enmarcada dentro de la ley, enmarcada dentro de la Constitución. Hemos estado en contra de todo acto de violencia, en contra de todo acto de vandalismo. Las protestas sociales forman parte de las expresiones democráticas de todas las sociedades del mundo. Se las producen en Francia, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, y la fuerza pública tiene que guardar el orden dentro de los protocolos que implican la proporción. No pueden haber muertos en las protestas, no pueden haber heridos, no pueden haber golpeados ni torturados. Eso significa un ejercicio excesivo, un uso por encima de lo que establecen los protocolos internacionales. Vamos a ejercer un derecho a la propuesta. El gobierno tiene que estar absolutamente claro que no vamos a permitir que se emita un decreto con focalización porque hemos sido absolutamente transparentes con el pueblo ecuatoriano. No lo vamos a permitir y el gobierno sabe eso. Pablo Dávalos, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver el lunes, Alfredo. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mañana estaré en Contacto Directo.